Retomando lo dicho anteriormente, según el historiador Augusto Quintana Prieto, es indiscutible el hecho de que en Álvarez hubo un monasterio. Ahora bien, los monasterios se erigían en despoblados, buscando la soledad y el silencio, para una mejor y más decidida entrega de los monjes a la oración, a solas, con las maravillas de la naturaleza y de su creador. El poblado vino más tarde, precisamente como consecuencia del monasterio, a cuya sombra hacían sus casas los servidores del mismo. Se refiere a la servidumbre que tenían los monasterios. Así comenzaron los poblados en los lugares monásticos y así tuvo que comenzar en Álvarez. Luego, si la población existía ya a principios del siglo X, es indudable que el monasterio era anterior. Por otra parte, apuntar también que al final de la Biblia Sacra de la Catedral de León se expone lo siguiente: bajo el nombre de Cristo se terminó este libro a la sombra de la iglesia de Santa María y San Martín, en el monasterio llamado Álvarez, el día 8º de las calendas, en el año de 930, en el año 6º del reinado felizmente glorioso de nuestro rey Ordoño. Un servidor, revisando documentación en internet sobre la Biblia Sacra de la Catedral de León, me llevó al estudio de varios documentos que se han publicado al respecto de esta Biblia. Según notas previas, se trata del códice completo más antiguo que se ha llegado hasta nosotros de entre los considerados mozárabes del siglo X, exceptuando, claro está, el antifonario mozárabe de la Catedral de León. Esta Biblia finaliza en el año 920. Fue compilada por el presbítero sacerdote Vimara e iluminada por el diácono Juan. Existe controversia sobre el papel de cada uno de ellos y que se escribió en el monasterio de Álvarez, el cual había sido fundado por monjes venidos de Andalucía para el abad Mauro. Estaba compuesta por 2 tomos, pero solo se conserva uno de ellos en la biblioteca de la Catedral de León bajo el nombre de Códice número 6. Efectivamente, la historiadora Gloria Fernández Somoza, la Biblia de León en el año 920, en el contexto de la miniatura hispánica, expone y corrobora muchos de los aspectos apuntados hasta aquí y añade características muy importantes en relación a dicho códice, como por ejemplo, que la Biblia tiene iniciales que se forman con figuras humanas y que llevan sobre la cabeza una especie de tocado. Aparecen iconos tetramorfos, que era como se representaban a los 4 evangelistas, mediante 4 símbolos. El ángel, un hombre con alas, representa a Mateo, el león a Marcos, el buey a Lucas y el águila a Juan. Otra autora, Ana Suárez González, leyendo la Biblia visigótica de la catedral, primeros apuntes para un estudio arqueológico 1, manifiesta que son muchas las incógnitas que esta Biblia plantea, además de la materialidad del manuscrito y de su escritura, que no han sido objeto de un estudio pormenorizado según establece ella. Abundando en más autores, eruditos e historiadores, a la hora de tratar las miniaturas que aparecen magistralmente pintadas en esta Biblia, estos plantean las evidentes semejanzas que existen entre algunas de las características de las miniaturas, ojo, del diácono Juan y una parte importante de la época cubista de Picasso y algunas de sus obras posteriores. Se sabe que en el año 1924, en pleno apogeo del cubismo, la Sociedad de Amigos del Arte organizó en Madrid una exposición de manuscritos miniados españoles, volviendo a sacar a la luz, después de un olvido de muchos siglos, esta faceta de nuestro arte que ya avanzaba una gran parte de las técnicas utilizadas a principios del siglo XX. Sin embargo, aunque el Guernica es muy posterior a esa fecha, Picasso pintó Las señoritas de Aviñón, mucho antes, en 1907. Indican muchos estudiosos del códice que sería muy interesante saber si antes de esa fecha había tenido ya la oportunidad de conocer la Biblia Sacra de León, Picasso, para poder establecer una relación que ha podido haber entre la miniatura mozárabe del siglo X y las vanguardias artísticas del siglo XX, ya que es muy probable de que la conociera, porque ¿cómo es posible el parecido tan enorme que existe entre el toro, símbolo del Evangelio de San Lucas, y el toro que aparece en el Guernica? Importante. Estos expertos hablan de que es poco probable que esas similitudes sean fruto de la casualidad, y se da por hecho que la miniatura
fue parte de la inspiración para realizar este célebre cuadro. Como vemos, el códice que habla del monasterio de Santa María y San Martín atesora una grandísima importancia para los albariegos y albariegas. Sin embargo, a fecha de hoy no existe ninguna huella, resto, ni ningún indicio del lugar donde pudo ubicarse el monasterio. Es una gran pena, ya que si se hubiera conocido su ubicación, podríamos establecer el nacimiento de la villa de Álvarez y sus relaciones con ese espacio vital que tenía el monasterio. Y lo apunto por lo que ya habíamos hablado. A la sombra hacían sus casas los servidores del mismo, así comenzaron los poblados en los lugares monásticos y así tuvo que comenzar en Álvarez. Bueno, respetable público, esto ha sido todo. A continuación, la composición que recoge un resumen de todo lo significado del monasterio de Santa María y San Martín. Como ya es habitual, la canción que presento es totalmente original y propia del que les habla, Antonio Alonso Alonso. Además de las fuentes señaladas, significar de una manera muy especial a Manuel García Anta, párroco que fue de nuestra villa, de esta iglesia, de esta parroquia, en su libro Villa de Álvarez. Y como no, destacar también en estos menesteres al cámara Gumersindo Casado Monje, sindito para los amigos Álvarez a 29 de marzo de 2023.